Muy buenos días, hermano. Dios le bendiga. Un saludo especial para hermano Jesús. Hoy tiene 4 años de casado. Saludamos a la hermana Jenny. Gracias al Señor porque por su gran amor, su misericordia, Él ha sido fiel. Gracias al Señor porque hemos llegado a este nuevo día. Hoy 3 de abril del año 2020. Es un proceso que hemos estado allí siguiendo. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos está sintonizando en esta hora de la mañana. Saludamos a Nileida allí en Bogotá. El Señor le bendiga, le guarde. Saludamos a Idalia Pérez. El Señor te bendiga y te guarde. A nuestros hermanos, hermano Darinel en Santa Marta, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nuestro hermano Alfonso Romero en San Fernando Magdalena, el Señor les bendiga. Al pastor Alcibiades allí en Puerto Wilche, el Señor te bendiga. Y cada uno de los hermanos que nos escuchan, el Señor les bendiga. Un cordial saludo para ustedes. Saludamos a cada médico, a las enfermeras. El Señor les bendiga, les guarde, les bendiga en su hogar, les bendiga su entrada y su salida, les guarde de todo temor y de toda inseguridad personal. Padre, en esta mañana te damos la gloria y la honra. Pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad como siempre, Señor. En Cristo Jesús, danos sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra en esta hora. Amén. Hemos estado hablando sobre el tema la fe durante este tiempo. Hemos dicho que no es fe, qué es fe, por qué es necesario la fe, cómo se desarrolla la fe y cómo se expone la fe. Hoy miraremos cómo obtener la fe. Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice la Biblia, pues las Escrituras dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Bueno, fe no es una forma de pensar. Fe no es algo optimista, tener un optimismo sobre algo. La fe, escuche bien, la fe es confianza, la fe es creencia, la fe es convicción moral, la fe es seguridad, la fe es persuadir. Esa palabra fe tiene sus raíces en el griego, que es la palabra pistis, que quiere decir confianza, que es un desarrollo profundo en el Señor, asentamiento y propiciación. Bueno, el libro de Hebreo nos habla que nosotros debemos colocar nuestra fe en el Señor, nuestra mirada en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe es el medio por el cual usted puede creer en el Señor. Pero también la fe es la moneda de cambio en el reino de Dios, la cual usted puede obtener todo en el reino de Dios. En otras palabras, es una especie de dinero del cielo. Es su credencial, tu tarjeta para poder comprar, para poder recibir. Ahora usted puede orar, usted puede creer y usted puede obtener. Cuando un creyente ora, cree y va a obtener. Cuando un creyente ora, pero tiene duda, entonces no va a recibir, no va a obtener nada. Le voy a repetir esto. Cuando un creyente ora, después de orar viene el creer. Y después de este creer viene obtener. También habrán creyentes que van a orar y van a tener la duda. Y como tuvieron duda, entonces no podrán recibir nada. La fe no es lo único que aprueba a Dios y que toca a Dios. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que van a tocar y van a agradar a Dios. Por ejemplo, si usted es una persona obediente, Dios lo va a bendecir. Si usted es una persona reverente, Dios lo va a bendecir. Si usted es una persona que guarda la santidad, Dios te va a bendecir. ¿Se da cuenta? Si usted es una persona que le gusta la vigilia, Dios te va a bendecir. Si usted es una persona que le gusta la oración, Dios lo va a bendecir. Es decir, que no solamente la fe es la que Dios aprueba. Dios aprueba un corazón obediente, reverente, lleno de santidad, de adoración, lleno de allí de respeto, de oración, de búsqueda. Dios va a bendecir esa vida, Dios va a bendecir a esa persona. Entonces la fe mal ubicada es una cosa muy peligrosa para el ser humano. Pero la fe bien ubicada va a mover la mano de Dios. La fe bien ubicada va a mover la mano de Dios. ¿Por qué? Escuche bien. Si tuviere fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte,
trasládese de un lugar a otro y lo haría. Pero, ¿es la fe la que mueve esto? Bueno, le diré, la fe puesta en el Señor. La fe puesta en el Señor hará que suceda el milagro. Y usted está diciéndole al Señor que le dé un milagro hoy. Pues la fe puesta en el Señor moverá su mano y la mano del Señor hará el milagro. La fe en sí sola no produce nada. La fe en sí sola no puede mover montaña. Quien mueve la montaña es Dios. Quien mueve la circunstancia es Dios. Quien hace que las cosas cambien es Dios. No la fe sola. La fe sola no funciona. La fe sola pierde toda vitalidad. Pero la fe en Dios es una fe que alcanza. Y es una fe que se desarrolla, crece y da buenos frutos. Es por eso que nosotros debemos colocar nuestra fe en el Señor. Voy a repetir un texto que se lo dije hace algunos minutos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor a los hebreos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué estaba sucediendo con la población allá que el apóstol Pablo le está escribiendo? Bueno, le estaba sucediendo algo y era que se habían desenfocado. Su esperanza había cambiado y la habían colocado en el hombre. Tal vez muchos de ustedes han colocado su confianza, su fe en el hombre en estos días. Bueno, usted tiene que entender que el hombre es un instrumento que Dios usará para bendecirlo a usted. Que las personas son un instrumento que Dios usa para bendecirlo a usted. Pero quien da la bendición es Dios. Dios, y de Él, y por Él, y para Él, sea la gloria, la honra y el poder. Todas las cosas suceden por medio de su palabra, en su palabra y por su palabra. La palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar, sanar, restaurar, levantar, edificar, consolar. Y va a traer todo cuando usted tiene la fe en Dios. Su fe en el Señor debe desarrollarse, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor de la fe es Jesucristo. Por medio de Él obtenemos todas las cosas. Ahora, Romanos 10, versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Primer aspecto, lo que vamos a mirar en esta mañana. Cuando usted cree en Dios, usted va a desarrollar una fe auténtica. Entonces, a esto le llamaremos, número 1, la realidad de la fe bíblica. La realidad de la fe bíblica se basa en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el objeto de nuestra fe. ¿Quién? Cristo Jesús. Se lo había dicho hace un momento. Y le leí la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Él es el objeto de nuestra fe. Y como Cristo es el objeto de nuestra fe, van a suceder milagros, sanidades, van a suceder prodigios, van a suceder restauraciones, hogares restaurados, familias restauradas, finanzas restauradas, salud restaurada. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto claro. Y cuando no hay objetos claros, entonces vacilamos. Pero la fe se enfoca en Cristo Jesús. Y cuando se enfoca en Cristo Jesús, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo va a conceder. Por eso, la fe es algo que debemos mirar con detenimiento. Así que, amado hermano, hoy le estamos hablando sobre cómo obtener la fe. Posteriormente, en el segundo programa, estaremos mirando otro detalle de cómo obtener la fe. Su fe es obtenida mediante el oír la palabra de Dios. Su fe es obtenida cuando usted obedece a la palabra de Dios y cuando usted guarda y aplica los mandamientos de nuestro Dios. Dios quiere lo mejor para usted y usted debe desarrollarse en fe y para la fe. El Señor te bendiga en esta mañana. Oraremos para que Dios te siga usando y te siga guardando y pueda crecer tu fe y pueda llegar a ser muy fuerte. El Señor te guarde y te bendiga.